Lo de Masalaza, bueno, Muy bien, muy bien. Lo vi el otro día a Dipi y también lo vi a Barra. Sí, nos hemos visto. ¿Cómo nos vemos? Moca, ¿vos querés hablar de lo de ayer o querés que te tire ya Sí. la discusión que hemos tenido acá, que me parece que es la gran discusión que vamos a tener La que vos te guste resolver? más. La que vos te guste más. Lo de ayer está muy trillado. Voy a terminar repitiendo las cosas que escuché y me gustaron más. Acá, a ver cómo, si me ayudan mis compañeros, los dos, que eran los que más discutieron, yo no quise agregar mucho. Es el tema de unidad hasta que duela. Acá ya apareció el tema. La unidad hasta que duela es la que nos trae hasta acá, porque metemos gente adentro que después se porta mal. Más o menos. Bueno, yo soy sí. Entonces, la otra opción sería buscar gente que se vaya a portar siempre bien. Eso no existe en política. No conocía a ninguno de esos. Claro. Sobre todo si se entiende por portarse bien, hacer las cosas que a mí me gustan, porque esa es otra cuestión. ¿Qué quiere decir portarse bien? Claro. Ahí ya hay un asomo de sectarismo que es desaconsejable en política. Tener ideas, tener posiciones políticas es sano. Yo creo que es un rasgo de muchos grandes hombres y grandes mujeres, ¿no? Tener una solidez, una seriedad en el modo de asumir la política. Eso es invalorable. Pero eso no equivale a generar un mundo de buenos y malos, porque el mundo no se divide en buenos y malos, desgraciadamente. Los países se pueden dividir en países dependientes, en países imperialistas, en países fascistas, en países democráticos, pero eso no entraña una caracterización moral. Esos son juicios de sistemas, de regímenes políticos. A mí me parece que ese es un tema muy, muy importante. El que empezaron a tratar ustedes es un tema muy importante, porque es la creencia, por ejemplo, la memoria, o más que la memoria, el olvido de cómo fue el proceso que inició Néstor Kirchner en la Argentina, ¿no? Que no fue el que vos y yo nos encontramos cuando entramos a 678, ¿no? Aunque entramos en momentos distintos, vos entraste bastante antes. Pero quiero decir, el país en el que Kirchner fue constituido como presidente de la República era un país donde la clase... a ver, vamos a empezar por el principio. En el origen está Duhalde. Sí. El que divide al mundo en probos y retrógrados y réprobos tiene que entender que el hacedor del triunfo popular argentino con Néstor como presidente se llama Eduardo Duhalde. Entonces, bueno, a mí me parece bien reconocerle a Eduardo Duhalde, pero hay que reconocerlo también cuando no está presente la figura de la gente nuestra. Eduardo Duhalde fue, junto con Raúl Alfonsín, uno de los dos estrategas, dirigentes políticos que salvaron la política argentina en los momentos del derrumbe, en los momentos donde hubo 5 presidentes en 4 o 5 días. Eso es parte de lo bueno en la política. Lo bueno no es portarse bien en política. Me parece que nos hace falta un poco de cultura de Maquiavelo a nosotros, porque Maquiavelo se hubiera reído de algunas de estas discusiones. Maquiavelo decía, la moral del político consiste en la suerte de la nación. No, Maquiavelo no usaba la palabra nación, pero por ahí usaría el principado más que la nación. La suerte de la casa común es el juicio de la política. Y cuando yo digo que Javier Milei es un político desastroso, no pienso solamente en que también incluye, ¿no?, su falta de respeto, su insolencia, su taradez, digamos, todo eso forma parte. Pero el principal problema es el derrumbe que está provocando en el país, en la patria. Ese es el problema. Después, si él modificara ese talante, ese rumbo, lo demás sería completamente anecdótico. Las discusiones con las modelos, las discusiones con los periodistas, todo eso puede ser importante. A mí yo no le resto importancia a la buena educación, a los buenos modales. Yo no estoy a favor de esa especie de subversión barata, ¿no? Subvertir a los valores morales es una subversión barata, porque nadie te mete preso, nadie te secuestra. Claro.
Entonces creo que ahí hay un fácil acuerdo. Yo prefiero a los políticos que se portan bien. Bueno, yo también. Yo en general prefiero a la gente que se porta bien, sobre todo si me refiero a los valores que yo tengo sobre lo que es portarse bien. Porque hay gente que se porta bien de manera muy distinta a la mía. Ese es el tema, ¿no? Moca, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Cómo estás, Lautaro? Muy bien, muy bien. Ahora que te conozco personalmente, te trato con más confianza. Ahí está, muy bien. No, con respecto a esto, en realidad lo que veníamos discutiendo, ¿no? Con el tema de unidad hasta que duela, más que las ideas, que está muy bien, que integrar una unidad con gente que por ahí no piensa igual que uno. El tema es cuando directamente no tienen un pensamiento, sino que son acomodos de acuerdo al poder de turno, ¿no? Que cambian diametralmente su pensamiento, ¿no? Y se acomodan enseguida. Y lo peor de todo para mí dentro de esto es que le dan la razón a Milei cuando habla de casta, cuando veo esas situaciones. Sí, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Nada de lo que digo yo en estos terrenos significa obviar las definiciones, que en definitiva son definiciones políticas. Lo bueno, insisto en esto, vuelvo sobre lo mismo, lo bueno y lo malo. A mí me gusta juntarme con los buenos, pero sobre todo me gusta juntarme con aquellos que cuando me junto con ellos me facilitan el acceso al poder, porque el acceso al poder es la condición para que mi ideología, mi visión del mundo, mi modo de pensar se exprese, que finalmente es un modo de pensar, no es el modo de pensar bueno, no es el modo de pensar bueno. Yo creo que eso nos ha llevado a muchos errores. Bueno, está el caso Scioli, ¿viste? El caso nosotros, hay gente que se quiere morir por haberlo votado a Scioli. Yo no me quiero morir, porque eso fue una decisión que, en mi opinión, resultó incorrecta, resultó fracasada. Pero no resultó fracasada porque Scioli sea un traidor, resultó fracasada porque no le dio sentido de continuidad y unidad histórica a un proceso que yo entiendo que el proceso del proceso kirchnerista, como cualquier proceso político, necesita actualizaciones, necesita nuevas canciones, para decirlo con una frase que ahora está de moda, no sé por qué, ¿no? Necesita cambiar el repertorio, necesita mejorar el repertorio, porque la vida cambia todos los días el repertorio. Entonces vos te quedás con el repertorio de ayer y quedaste fuera de moda. Sí. Y la moda no quiere decir, estoy hablando en términos muy figurativos que pueden dar lugar a confusión. La moda es de qué manera esa ruta ideal que nosotros hemos construido en nuestra mente y en nuestros corazones, el país libre, el país justo, el país soberano, de qué manera se despliegan en cada etapa histórica. Por ejemplo, ¿le podemos imponer a Brasil y a Lula nuestro modo de pensar lo bueno y lo malo en política? Lula se juntó con gente que contribuyó a meterlo preso, que ejerció un profundo antagonismo con él cada vez que fue presidente, que le dijeron cualquier cosa, como en cualquier parte, como ocurre en todos lados. ¿Y Lula en qué piensa? Piensa que hay que perdonar a nuestros... No, piensa en el poder. Y es un gran político porque su obsesión absoluta es el poder. Si el político deja la obsesión del poder, por supuesto que el poder tiene contenido, eso no lo digo porque estamos hablando entre gente que nos entendemos, pero también el poder es el sentido de la vida para los que quieren lo contrario de nosotros. Edgardo, lo contrario de lo que queremos nosotros. Edgardo, ¿sabés que estás tocando las mismas teclas que estuvimos presionando nosotros sin haber conversado antes? Es como si hubieras estado presente sin haber participado. Porque lo justamente que pasa es que nos conocemos mucho. Sí, somos bueno, obvio, mucho. Participamos del mismo universo de ideas, pero mencionaste a Duhalde y lo habíamos traído a la mesa a su nombre, mencionaste a Scioli y también, y todo era a propósito de los votos de esta madrugada y de anoche de Edgardo Cuéllar y Camagüe Spínola y el repudio generalizado de la militancia a sus figuras. Y ahí es donde también problematizábamos el hecho de que gente como Cuéllar, Spínola y sus conductas, o las del propio Scioli, también tienen que ver con los espacios de que se van abriendo en la historia, en los que flaquea la conducción, que es un arte. Vos dijiste, exacto, bueno, Néstor Kirchner
es una especie de bisagra en la historia argentina propiciada por Duhalde, y encima mencionás a Scioli, y Scioli, yo recuerdo, en 2003 manifestó que había que cortarla con los juicios de lesa humanidad, y Néstor Kirchner casi lo raja de un voleo, y lo que hizo Néstor Kirchner fue conducirlo. Y pongo ese ejemplo de Scioli y ese caso en particular de los juicios de lesa humanidad porque es carísimo a la historia del kirchnerismo. Entonces, sí, primero Scioli, le vació el... Claro, el espacio, le sacó hasta la máquina de escribir. Claro, lo encerró políticamente y lo utilizó para ganar la provincia de Buenos Aires 4 años después. Digo, me parece que justamente los Scioli, los Camau o los Cuader defeccionan cuando empezás a fallar también en la conducción, que es parte de la carencia actual. Claro, ese es el problema. El problema siempre es la conducción, y nosotros tenemos que decir, creo que, no sé cómo será en esta mesa, estoy seguro que en esta mesa estamos, para mí es imaginaria, para ustedes es real, no hay ninguna duda en que la conducción del espacio, que debe ser reivindicada, reconocida, amada, ¿no? Me estoy refiriendo especialísimamente a Cristina Kirchner, también cometió errores, y que algunos de esos errores están en la esencia de lo que estamos conversando. Porque si hablamos de, si el capítulo incorporamos a Alberto Fernández, bueno, ahí, ¿cómo hacemos para evaluar la experiencia Alberto Fernández? La experiencia de Alberto Fernández nace con un discurso de Cristina Kirchner, que yo lo voy a hacer, creo que por primera vez muy pública, lo hago público en espacios menos visibles, pero lo voy a hacer acá. ¿Por qué no hacemos un seminario de discusión sobre el texto del discurso de Cristina Kirchner? Porque para muchos parece que lo único que hubiera dicho Cristina ese día fue: el nuevo presidente tiene que ser Alberto Fernández. Y eso yo diría que fue lo menos importante. Cristina dijo: el mundo cambió y cambió para peor. La región cambió y cambió para peor. Se necesita una amplia unidad para ganar las elecciones, unidad electoral para ganar las elecciones, y unidad política de gobierno para gobernar y volver a poner a la Argentina en la senda que queremos. De todas esas cosas, ¿qué se hizo? ¿Se hizo algo de todo eso? La unidad amplia, bueno, fue amplia, fue amplia, pero no fue de las amplitudes que producen dolor. Fue una unidad amplia relativamente fácil de digerir. Ahora, después todo lo demás, se actuó como si el mundo siguiera siendo, como si el mundo, la región y el país siguiera siendo la que gobernó Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Eso es lo que se hizo. Se hizo pensando que cualquier cosa que no fuera volver a hacer lo que ya se había hecho 8 años antes, cualquier cosa que no fuera eso era una traición. Hubo debates insólitos en esa época, porque mientras la Argentina se derrumbaba, y se derrumbaba principalmente por la herencia que dejó Macri con la deuda, porque el tema único de la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández fue la deuda externa, y la deuda externa no la tomó Alberto Fernández ni Cristina, ¿no? De eso prácticamente no se ponía de relieve. La guerra que debía ser con la derecha que nos metió en ese pastel, terminó residiendo en el propio interior, terminó descargándose en una guerra de todos contra todos al interior del espacio político. Y ahí se podría distinguir el rol de uno y el rol de otro, pero todos dieron su contribución. Todos agregaron farándula en los medios de comunicación sobre que esto, que lo otro. No voy a decir las frases para no entrar otra vez en el bodrio ese, porque fue de las peores experiencias que yo hice en la política, una fuerza política que yo impulsé modestamente. Yo no me atribuyo ninguna importancia en el armado de esa fuerza, pero yo pertenecí siempre a esa fuerza y sigo de alguna manera perteneciendo. La pésima administración de las relaciones internas en el frente fue la madre de todas las derrotas, y es la madre de la derrota de ayer.
porque no se puede pensar lo que está ocurriendo ahora sin pensar cómo se degradó, cómo se deterioró, cómo se empeoró la relación interna del mundo nacional popular. Ahora, yo creo, tampoco quiero ser apocalíptico, sigamos, sí. Sí, no, te interrumpo porque yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, con la unidad, con conducir a lo que metas adentro para llegar al poder, para llegar al gobierno, pero también, y no sé si es un pero, y también lo noto en mí mismo, y creo que le está pasando a mucha gente, yo creo que hace falta más virtud en nuestra dirigencia, más virtudes, más honestidad, más grandeza. Yo no me banco más, ¿viste? La rosca esta de te ofrezco tal, voy para acá. No sé si fue siempre así y cambié yo, o cambiaron ellos y yo estoy igual. Pero lo cierto es que yo lo siento así y creo que somos muchos los que lo sentimos así. Queremos más grandeza, queremos Ahora ¿vos crees, Barra, que la política en los 8 años de Cristina tenía más grandeza? ¿O crees, como creo yo, que esa grandeza la dio la política, las realizaciones, la acción? Porque ahí yo no quiero ponerme a revisar las agendas. No, la grandeza estaba... Ahí había gente impresentable, sí, en condiciones muy... La grandeza la daba la conducción política de Cristina. Está bien, eso, pero la grandeza también, bueno, por eso, la grandeza de Cristina, entre otras cosas, la grandeza de Cristina, que heredó la grandeza de Néstor, fue una enorme amplitud a la hora de distribuir recursos de poder. Néstor y Cristina pusieron a Cobos de candidato a vicepresidente. Claro. No es solamente Scioli, vos decís Scioli, yo te digo Cobos. Y eso, eso fue, ese personal no lo seleccionó Alberto Fernández ni algún personaje dudoso. Lo eligió Cristina y lo eligió Néstor. Entonces, eso te acompaña en la política. Te acompaña y tenés que tratar de que te acompañe lo menos posible, pero es medio inevitable. Porque un día tendríamos que hablar específicamente de la clase política, porque yo durante muchos años negué la categoría a la clase política. La clase política es el sistema de personas que son muchos miles, no quiero decir que son millones, pero son muchísimos miles, que viven sobre la base de acercarse a la política, de ser asesores de un diputado, de un senador, colaborador de un intendente, secretario de trabajo de un secretario de trabajo de intendencias que no tienen la facultad de resolver el problema del trabajo. Se construye un tejido, una red de ocupación. De ocupación quiere decir de emolumentos mensuales, cuya carencia después se sufre peor que la tortura, porque el tipo que a los 25 años empezó su carrera de asesor del intendente de algún pueblo, después pretende reproducir esa fuente de trabajo hasta el infinito. Y yo no estoy hablando moralmente, ¿eh? Yo en algún momento no digo que vivía buscando puestos, pero me era muy funcional a mi vida. Claro. Yo fui mucho tiempo asesor del Senado de la provincia de Buenos Aires, época que reivindico y que recupero porque yo me dedicaba a laburar, o a escribir o a pensar, que es lo mío, pero eso también es laburar. Parezco mi viejo, yo que no reconocía que eso era laburar. Pero digo, yo me dediqué a laburar, pero conozco otra gente que a lo que se dedicaba era a calentar la silla cerca del jefe, calentar la silla cercana al jefe y decirle al jefe que era el mejor jefe del mundo. Moca, eso conozco. Sí, se nos fue el programa. Vamos a retomar el tema la semana que viene porque me parece que de esto hay que hablar. De esto hay que hablar. Bueno, gracias, Barra, gracias. Y, bueno, y un sobre abrazo todo grande a todos. Aprovecharte a vos que te tenemos para hablar de estas cosas. Moca, bueno, gracias. Un beso grande, un abrazo. Un abrazo enorme a todos y todas. Edgardo Moca. Todos